6 de junio de 1944, el célebre día D en el que el mayor ejército de la historia cambiaba el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El cine, no podía ser de otra manera, reflejó exhaustivamente aquella hazaña bélica, como lo hizo con otros capítulos de esa guerra que dio héroes reales y de celuloide y que inspiró muchísimas películas. Por ahí va nuestro reportaje. Era el 5º año de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían perdido la iniciativa militar y Europa, sometida al dominio nazi, esperaba impaciente que los aliados lanzaran una ofensiva final para liberarla. El 6 de junio de 1944 comenzó la operación Overlord, el desembarco en Normandía. Más de 200.000 soldados fueron catapultados a las tierras de Normandía en la mayor operación naval de la historia. Enseguida se vio que Alemania sería incapaz de resistir el empujón de los aliados, y por vez primera la esperanza de que se acercara el final de la guerra brilló en el corazón de millones de seres que jamás olvidarían la fecha del desembarco. De este día que amanece se seguirá hablando mucho después de que todos nosotros hayamos muerto. ¡Todos a la playa! ¡Andando! Seguramente la imagen de aquellos acontecimientos que tienen las generaciones siguientes no son las de los viejos noticiarios, sino las recreadas por la industria de Hollywood. Y aunque los héroes sigan siendo los centuriones míticos de entonces, Eisenhower, Rommel, Montgomery, sus rostros son ya los de los actores famosos que los encarnaron. De crímenes, brutalidades, torturas, atrocidades. En plena guerra, el cine sirvió como arma de propaganda. Hollywood alimentó la moral de la retaguardia con películas épicas. Toquen la marsellesa. Tóquenla. Pero su trabajo fue aún más eficaz cuando se basó en los sentimientos. Casablanca tenía entonces otro valor, distinto a los que le encuentran sus espectadores de hoy. No lo olvidaré. Bienvenido a la lucha. Casablanca no podía tener un final feliz cuando todas las historias de amor de sus espectadores estaban interrumpidas por la guerra. La película retrataba los mismos tiempos amargos que vivía el público que acudía a verla. Casablanca predicaba la renuncia y el sacrificio. Por eso Ingrid Bergman debía alejarse de Bogart. Adiós, Rick. Dios te bendiga. Dense prisa, van a perder el avión. Otras películas utilizaron el humor como arma. Se trataba de satirizar a un enemigo al que con razón se temía. Y la risa es una de las mejores formas de combatir el miedo. La mayoría de aquellas películas no se estrenaron en España, y la dictadura del general Franco, que tantos favores debía a Hitler y Mussolini, mantendría prohibida esta burla genial durante más de 30 años. Su Excelencia acaba de referirse al pueblo judío. En las fortificaciones alemanas de la costa atlántica se da la señal de alarma poco antes de amanecer el día 6 de junio. El Nodo contaba a los españoles la versión oficial, la única versión de los acontecimientos bélicos.
El desembarco en Normandía fue la peor de las noticias para el sector más duro de un régimen que no ocultaba sus simpatías por el Eje. Por contra, en una España con las cárceles llenas y las despensas vacías, castigada por la represión y el hambre, los demócratas perdedores de la guerra civil seguían la evolución de los frentes europeos con la esperanza de que la derrota de los nazis facilitara el final del franquismo. En España también se rodaban películas de propaganda, pero todavía bajo la obsesión de nuestra propia guerra. Era un cine muy distinto al de Hollywood, con valores morales inversos. Valores inspirados por los escritos de Goebbels, que aseguraba que los alemanes, aunque no supieran vivir, sabían morir de maravilla. O por las voces del general Millán Astray, dando vivas a la muerte. No comprendo que morir pueda ser hermoso. Pues lo es, Pedro. El deber es tanto hermoso cuanto más sacrificios entraña. Qué bonitas son esas esquelas que dicen: murió por Dios y por España a bordo del crucero Baleares a los 17 años de edad. No pienses en esas cosas. Se va derecho al cielo, como los mártires. Nos lo ha dicho el padre Ayalde. Y así somos los asturianos y los soldados de España. Las coplas redimían de sus inevitables contenidos de propaganda a las tardes de cine y las noches de radio. Canciones esenciales en la memoria sentimental que España guarda sobre aquellos tiempos difíciles. Como un pájaro me muero, necesito libertad. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Los momentos más dramáticos de la historia dejan siempre la herencia de melodías eternas, viejas músicas evocadoras de noches de soledad y días de angustia. Canciones como Lágrimas Antiguas, que años atrás fueron señas de identidad y hoy nos conmueven como recuerdos donde se mezclan pesadillas de muerte y sueños de victoria. Aunque hace medio siglo Europa vibrase con aires marciales, con el paso de los años, las músicas que han pervivido de aquella época terrible no son los himnos y fanfarrias a cuyos sones desfilaron tantos millones de hombres rumbo a la muerte en los frentes de guerra. El sonido de nuestra memoria es el de las canciones de retaguardia, las notas tristes por la paz perdida, los compases nostálgicos del hogar lejano. Aquel 6 de junio de 1944 aún quedaban más de 10 meses de guerra en Europa, con una larga marcha hacia Berlín, entre las ruinas de un continente devastado por el fanatismo de quienes pretendieron levantar un imperio de 1000 años sobre las bocas de los fusiles. Cuando llegue el final de la guerra, 55 millones de muertos habrán quedado al borde de los caminos, en los cementerios de guerra y en las fosas comunes. La victoria de la razón tuvo un precio demasiado alto para que pueda ser olvidado. Aniversarios como el del 6 de junio permiten la evocación del viejo dolor de la guerra y de la vergüenza política que la hizo inevitable. Recordar sirve para evitar que el silencio confunda a quienes no vivieron aquellos días de infamia. La prensa, la televisión y el cine cumplen una importante misión manteniendo presentes las huellas de un horror que marcó profundamente el alma de los hombres de nuestro siglo. Una breve rectificación antes de continuar el programa. La película Ser o no ser es de Ernest Lubitsch y no de John Ford, como hemos visto rotulado.
Después, en la segunda parte, les vamos a hablar del juicio en Barcelona a 7 jóvenes, a 7 cabezas rapadas, y del suma y sigue esta semana del terrorismo de ETA. Enseguida volvemos con todo.